Veamos ahora la definición formal del clasificador del perceptrón. Entonces, supongamos que tenemos features. Estas son nuestras covariables que pertenecen al espacio de RP. Tenemos P de estos features. Y al vector X siempre lo vamos a anotar como una X bold, como una X negrita. Y siempre que veamos un bold va a querer decir que es un vector. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el vector W de pesos o de coeficientes. Y lo que queremos hacer con este modelo es clasificar a unos labels Y que pueden tomar los valores -1 o 1. Recordemos siempre que es un modelo para un clasificador binario, donde tenemos dos clases, la clase +1 y la clase -1. Y la etiqueta que queremos clasificar es la variable Y. El modelo lo que plantea es que vamos a clasificar a las observaciones en la clase +1 cada vez que cuando hagamos el producto interno entre un cierto vector W que tenemos que descubrir y nuestro vector de features X y le sumemos B, ese valor es mayor que 0. Que, dicho de otra manera, quiere decir si estoy de un lado del hiperplano que define este vector W. O sea, el hiperplano separador va a quedar definido, y queda definido en general, como todos los puntos del espacio que satisfacen que el producto interno entre el vector W y cualquier vector de este espacio, cualquier punto, es igual a 0. O sea, todos los puntos que satisfacen esta condición pertenecen a este hiperplano. Y lo que el modelo plantea es que aquellos puntos que estén de un lado del hiperplano, y eso quiere decir que esta combinación lineal más una constante que se la llama offset sea positiva, van a pertenecer a una clase, en este caso la clase +1, y todos los que satisfagan, en caso contrario, que sean menores o iguales que a 0, van a pertenecer a otra clase. Si lo pensamos un segundo, uno podría pensar que, bueno, en realidad tenemos como tres regiones. Tenemos una región donde esta cuenta da estrictamente mayor que 0, otra región donde en este caso viven los verdes aparentemente, donde esta cuenta da estrictamente menor que 0, y el hiperplano en sí mismo, que es donde esta cuenta da exactamente igual a 0. Pero si pensamos un segundito y pensamos que el mecanismo generador es continuo, como se generan estos puntos, es de esperar que no, la cantidad de puntos, los puntos que caigan directamente en el hiperplano sea igual a 0. Así que en el fondo no va a interesar mucho donde pongamos el igual en esta definición. Bien, entonces por un lado tenemos nuestras covariables X, que son los features que vamos a observar. Tenemos los labels observados reales, que son los que vamos a querer igualar. Y nuestra función clasificadora, que lo que hace es recibir, que depende obviamente de W, que es el vector que define al hiperplano separador. Y lo que va a hacer este clasificador es recibir un X cualquiera, hacer esta cuenta lineal muy sencilla y quedarnos con el signo de esta cuenta. Porque en el fondo, esta función partida no es otra cosa que definir la función signo de X transpuesto, de W transpuesto por X más B. Dado que si el signo es +1, si es positivo, es clasificado como +1. Y si el signo es negativo, es clasificado como -1. Y eso es básicamente la función signo. Entonces, podemos ver que el modelo realmente es un modelo muy sencillo. Sin embargo, así planteado, no es demasiado conveniente porque nos quedan, y esto es muy común verlo en los modelos a veces de redes neuronales, separados este offset o bias se llama en las redes neuronales, y estrictamente los vectores de coeficientes que multiplican las X. Lo que es usual es unificar y hacer que esta constante B se sume al vector de pesos, de tal manera de tener una notación más compacta como la que se ve acá abajo. Entonces, para poder expresar el mecanismo clasificador directamente basado en el producto interno de W transpuesto por X, lo que hacemos es que el vector W absorba la constante B. De tal manera de pensar, por ejemplo, que el primer atributo de X, agregamos un atributo y es el atributo constantemente igual a 1. Y eso es equivalente a tener este clasificador, pero con una notación un poco más compacta, como la que vemos acá. Un agregado adicional de esta notación compacta es que nos aseguramos que siempre vamos a estar trabajando con hiperplanos y con subespacios. Quiero decir, de esta manera, con la notación compacta, siempre el origen de coordenada, el 0, 0, 0, en este caso estamos en dimensión 3, siempre va a estar contenido por el plano. Y eso también nos va a dar una ayuda para expresar en términos más generales lo que vamos a estar viendo. Entonces, volviendo de nuevo al modelo, vemos que el modelo es un modelo tremendamente sencillo.
porque básicamente clasifica las observaciones en una clase o en otra, dependiendo del producto interno entre el vector W, que por supuesto es desconocido, y el vector de las X, que es algo que puedo observar. Una reflexión adicional es la siguiente. ¿Cómo interpreto en realidad esta cuenta desde el punto de vista del problema, del espacio? Tenemos que recordar en el fondo que el producto interno es, por supuesto que el producto interno entre este vector y este vector devuelve un escalar, porque básicamente es la suma producto de todos los elementos de W por todos los elementos de X. O sea, es W1 por X1 más W2 por X2, así hasta WP por XP. Toda esa suma, y devuelves algo que vive en R. Pero en el fondo, y esto es muy importante entender, este vector que define a este plano tiene una interpretación desde el punto de vista del Machine Learning, de la estadística, muy importante. Porque en el fondo, si nosotros imaginemos por algún motivo que estamos trabajando con este modelo y logramos descubrir quién es el W, un W que realmente separa las clases, como se ve en este caso. Este W no solamente define este hiperplano que separa las clases. Este W, no casualmente, se mueve en una dirección que me permite recorrer el espacio de las observaciones de una clase a la otra clase. Dicho de otra manera, más allá de cuál sea el sentido de este vector, porque el hiperplano que definen es el mismo, pensemos ahora en términos del sentido de este vector. Si yo me muevo en la dirección que este vector indica, me muevo gradualmente de zonas donde las observaciones debieran ser más verdes, o verdes con más probabilidad, a zonas donde las observaciones debieran ser rojas con mayor probabilidad. Entonces, el modelo del perceptrón, así definido, no solamente es una regla de clasificación de pertenecer a una clase y a otra, si estás de un lado del hiperplano o del otro lado del hiperplano. Internamente lo que está usando es un score, que es este producto interno, que lo que mide es cuán metido en el terreno de una clase estás, o cuán metido en el terreno de la otra clase estás, o si esta cuenta da en valor absoluto cercano a cero, cuán cerca en el fondo estás, cuán cerca estás del hiperplano que separa, que puede ser una zona de indiferencia de pertenencia de una clase a la otra. Entonces, la idea que quiero transmitir con esto es que si bien el perceptrón es un modelo que básicamente clasifica a las observaciones en +1 y 1, internamente está utilizando esta lógica del producto interno, que lo que mide es esta asociación entre qué features tienen las características de una clase y qué features tienen las características de otra clase. Y esa medida lineal de asociación, esta idea de pensar que el espacio en una dirección es de una clase y el espacio en otra dirección es de otra clase, queda matemáticamente muy bien modelado con esta operación del producto interno, que más adelante en otros modelos vamos a ver que se repite y es muy importante.